Hola, les damos la más calurosa bienvenida a este panel de expertos llamado Experiencias de CIOs de la TAM en tiempos de pandemia. Esto dentro del ciclo de conferencias de la revista Salud Digital Latinoamérica, Innovación y Transformación Digital en Salud. Tenemos un panel interesantísimo, es de varios lugares de Latinoamérica, de México, Argentina, Colombia y Chile. Y pues es un placer presentar a personajes tan importantes en lo que se refiere a salud digital en nuestro ámbito. Vamos a realizar una serie de preguntas, son 4 preguntas y las vamos a ir llevando de la mano con cada uno de nuestros panelistas siguiendo la siguiente mecánica. Vamos a pasar una pregunta para cada uno y posteriormente podrán hacer comentarios en relación con esa pregunta que haya respondido nuestro panelista. Al final tendremos una conclusión breve de cada uno de ustedes. Bienvenidos y empezamos. ¿Puedes comentar cuáles fueron los principales desafíos que debieron enfrentar en esta emergencia sanitaria, tanto a nivel de atención de pacientes como en el tuyo personal, Patricio? Víctor, muchas gracias por la invitación. De verdad pienso que compartir las experiencias de todos estos ilustres invitados en este foro es muy valioso y espero que le ayude a los que nos están escuchando y al público, ¿no? Antes de contestar tu pregunta, creo que es importante dividir la respuesta en dos, porque particularmente en Chile hemos tenido dos olas muy marcadas. En la primera ola, lo que la llevaba, digamos, desde el punto de vista directivo es la incertidumbre. No estábamos seguros cómo íbamos a responder ante esta necesidad tremenda asistencial, tanto a nivel clínico como administrativo, regulatorio, etc. Entramos en algo nuevo para todos. En esta incertidumbre nos llegó también todo lo que es el desabastecimiento de materiales. Las cadenas logísticas fueron tremendamente impactadas por el virus y eso desencadenó que faltaban cosas, ¿no? Y no solo mascarillas, sino que también muchos otros insumos, medicamentos, etc. Y fue todo un desafío lograr conseguírselo para poder darle continuidad a la atención. Desde el punto de vista tecnológico, en la primera ola, yo diría que los esfuerzos iniciales en casi todos los proveedores sanitarios y centros asistenciales fue entregar servicios telemáticos, ¿no? Estamos hablando de videoconsultas por un lado, de modo que el paciente no se tuviese que trasladar al centro asistencial para recibir la atención de un médico o de un profesional de salud, y también el teletrabajo, es decir, poder trabajar desde la casa para todo aquel personal que no era estrictamente necesario que estuviera en las dependencias del hospital. En general, esto no fue tan complejo, porque las tecnologías donde estábamos operando en gran parte ya tenían esto resuelto. Tuvimos un tremendo desafío de mover equipamiento, darle notebooks a las personas, hubo un mayor esfuerzo en generar las redes privadas virtuales, las VPN, por un tema de seguridad. Hubo mucho trabajo en ese tipo y eso evidentemente impactó a nivel personal y profesional de todos los que trabajamos en TI, pero creo que lo sacamos adelante. Desde el punto de vista de la telemedicina, también había un cierto avance, vimos que las plataformas de videoconferencia relativamente funcionaron bien, y creo que todos los, digamos, hospitales y clínicas salimos jugando con esto, ¿no? Sin embargo, en la segunda ola, que es el segundo componente que les comentaba, todo cambió, porque ya teníamos relativamente regularizado el proceso de teleasistencia y teletrabajo, pero nos dimos cuenta que empezó a entrar el burnout, ¿no? El cansancio de los colaboradores. Ya llevaban casi un año trabajando con toda esta presión, esta incertidumbre, y eso empezó a dejarse ver con las licencias médicas, por ejemplo. Entonces, si bien en la primera ola hubo un desabastecimiento práctico de insumos y de algunos medicamentos, en la segunda ola vimos un desabastecimiento de personas. Hoy en día, a nivel de mercado laboral, el tema está bastante crítico, digamos.
hacen falta muchos perfiles y que son especiales y que cuesta encontrar. Entonces, ha sido, creo que un tremendo esfuerzo desde el punto de vista asistencial de todos los centros, de poder mantener esto, digamos, funcionando en la segunda ola. Y desde el punto de vista tecnológico es reforzar la operación que ya estaban dando. Antes el paciente entendía, por ejemplo, si es que yo tenía una videoconsulta y no era todo tan formal, quizás se cortaba la comunicación, quizás la consulta no era lo mismo que presencial, probablemente algún profesional clínico podía haber tomado esta videoconsulta en otro lado, en su casa, etcétera, con un ambiente distinto, como nos ha pasado a todos en este teletrabajo. Pero con la segunda ola ya no están los mismos ánimos, ¿no? Y el paciente espera una experiencia razonablemente similar en los canales presenciales y no presenciales. Entonces, a nivel tecnológico, en la segunda ola estamos viendo mucha presión de que todo funcione, ¿no? De que funcione el video, que funcione el audio, que no se caiga la conexión, de que el tema administrativo de los cobros estén bien realizados, sean consecuentes con lo que se entregó, que el tiempo de la videoconsulta sea apropiado, en fin, una infinidad de puntos que son administrativos y evidentemente impactan en la experiencia del paciente. Patricio, y este impacto que mencionas, lo dirigiste mucho a lo clínico, pero ¿cómo impactó también en el trabajo de los colaboradores que están en tecnologías de la información y a ti en particular, el tener que lidiar con este boom de la telemedicina, las necesidades de tecnología específicas personales? Sabemos que el médico es muy especial y es muy exigente. ¿Qué sucedió ahí con tu trabajo? Bueno, yo creo que suena más difícil de lo que fue, ¿eh? Por lo menos algunos que conozco, yo sé que se las batieron, ¿eh? Y nos pasó a todos lo mismo. En 2 semanas teníamos sistema de telemedicina funcionando. Creo que técnicamente el problema no era tan complejo, ¿eh? Hacer que sea fluido, que esté conectado con los procesos. Ahí estamos hablando de otra cosa, pero la verdad es que había que salir del paso. Estamos en emergencia, ¿eh? Y eso técnicamente se resolvió. Incluso los médicos, muchos que son bastante tecnológicos, cuando los llamaba a su paciente no tenían ningún problema en aplicar WhatsApp, Zoom o lo que sea para salir del paso. Yo creo que salimos del paso, ¿eh? Ahora, a medida que va pasando el tiempo y esto se está generando como una operación normal y ya no como una contingencia, las exigencias son diferentes. Hay exigencias de experiencia. Uno espera que el médico, cuando te conteste una videoconsulta, esté en un lugar apropiado, digamos, que no esté con su celular hablando contigo desde el carro, ¿no? Desde el automóvil, por dar un ejemplo, ¿no? Lo mismo con el registro clínico electrónico. El hecho de tener una videoconsulta debe significar que eso queda escrito en mi ficha, en mi documento electrónico. Si es que me entrega, digamos, una orden médica, que me llegue, ¿no? Y que quede registro también de esto y que tenga una trazabilidad. Entonces, yo te diría que fue presión, de todas maneras. Esto de la tecnología de pronto salta de un back office, que están guardaditos los TI, digamos, haciendo su trabajo, a un front office. ¿Ah? En la primera línea, que no funciona la llamada, que se cayó la conexión, que internet está lento y obviamente eso le pone una presión a la operación tecnológica que antes no se veía. Por lo mismo, te puedo contar que hace bastante tiempo ya, tecnología completo, todo el equipo de tecnología está en la clínica físicamente. Eh, Muchas de estas labores se pudiesen hacer remoto, pero nosotros queremos ser solidarios con los que están ahí en primera línea, que nos vean y que nosotros también podamos salir a terreno, ¿no? Que no sea el TI que está guardadito, digamos, con su computador detrás de sus pantallas, sino que esté con la gente. No lo digo desde un punto de vista como político, sino que realmente uno puede perder conexión, ¿no? Con lo que está pasando. Y es clave mantenerse conectado. Finalmente, lo que nosotros hacemos en tecnología tiene un impacto directo en la atención del paciente. Y eso se ve en carne y hueso cuando uno está acá, ¿ah? Así que, si bien partimos, evidentemente, la primera ola con un nivel de teletrabajo importante, hoy día estamos tratando de ser codo a codo.
con el resto del personal. Y es algo que en esta clínica, digamos, creo que ha funcionado muy bien y me tiene muy a gusto. Excelente, Patricio. Muy interesante tu respuesta sobre la solidaridad con el personal clínico y el estar presente y embeberse de todo lo que está sucediendo en las organizaciones de atención, pero no detrás del escritorio o de la pantalla, como bien dices. Pasamos a la siguiente pregunta y vamos con Jesús Díaz, y la pregunta es: ¿cómo evalúas el estado actual de las instituciones de salud de tu país en cuanto a la adopción de tecnologías para brindar servicios a pacientes en el contexto tan complejo de una pandemia, tanto en el ámbito público como en el privado? Por favor, Jesús. Esta pregunta tiene muchas dimensiones, Víctor. Primero que nada, un placer estar aquí con mis compañeros panelistas y gracias por la invitación. Es una pregunta que tiene muchos ángulos y muchos matices, pero vamos a empezar desde lo global. Vamos a empezar hablando de mi país, el lugar que ocupa en el índice de conectividad global, ¿no? Que es, ocupa la posición 53 del 79 y desafortunadamente no es la mejor posición en la que ha estado, ¿verdad? O sea, es decir, o al revés, hemos estado en mejores posiciones y hemos ido hacia atrás en algunas posiciones en los años recientes, lo cual habla de la desafortunada penetración que hay en nuestro país en el ámbito público y privado de las tecnologías de información. Ahora hablemos la otra dimensión, que es la salud y qué es lo que nos tiene aquí. También está medido que si hablamos de verticales, de industrias, en este caso a mí más que hablar de industrias me gusta hablar de sectores. Si hablamos del sector salud, todos sabemos, y si no, lo recordamos juntos ahorita con la audiencia, que el sector salud es uno de los sectores que tiene la peor penetración de tecnologías de información de todos los sectores. Creo que nada más el sector agricultor tiene una penetración tan magra como la que nosotros tenemos. Esto también lo pueden ver en el índice de conectividad global que se mide año con año en esta serie de países de los que estábamos hablando ahorita y que nuestro país no es la excepción, Víctor. Entonces, puede ser que inclusive en nuestro país esto esté un poco más acentuado, vamos a decirlo así. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia es de que ese mantra del que hemos hablado, de que la pandemia vino a ser un boost, un empujón, un acelerador, un incentivo, pónganle el nombre descriptivo o calificativo que más les guste a ustedes, ha ayudado a salir un poquito del sótano en ambos sentidos, nos ha ayudado y nos ha dado a nosotros, los CIOs, la oportunidad de aportar más valor y de usar o tener un playground, un lugar, lo digo en el mejor sentido de las palabras, mucho más amplio, donde de repente nosotros que hemos venido empujando y hemos venido tratando de generar valor, de repente, hablando en términos futbolísticos, nos dieron el pase a gol, ¿verdad? O sea, nos acomodaron la pelota y nos dijeron, va, es el momento en el que ahora tú juegas y de alguna manera, en algunos casos, tú diriges. Entonces, creo que nos dio la oportunidad de reorganizarnos y en nuestro país, afortunadamente, creo que las cosas se han ido dando bien. Un ejemplo que quiero dar es de que también por la pandemia, aunque ya venía gestionándose desde antes, en tiempos recientes se ha dado un fenómeno muy afortunado donde academia, startups, empresas emergentes, profesionistas a título personal se han estado agrupando en esta asociación de Health Tech de México, de la cual tú conoces muy bien, Víctor, porque tú participas activamente, inclusive eres líder en algunos de los, digamos, campos específicos de esta asociación, lo cual muestra precisamente cómo la cultura y el momento en nuestro país, que estoy hablando en este caso por México, se ha construido y se ha vuelto un caldo de cultivo muy rico que ha permitido que iniciativas rápidas como telemedicina, como inteligencia artificial, RPA, casos de uso de éxito cada vez
más específicos, más reales, que aportan valor, se empiezan a escuchar en el mercado. Yo mismo he estado hablando de algunos ejemplos que ahorita por el formato no hay manera, pero igual en mi otra charla puedo hablar un poco del tema. Pero creo que se construyó el momento y esta es la oportunidad de oro, Víctor, para que nosotros, el gremio, o sea, es decir, aquellos que estamos o que tenemos la oportunidad de estar en la tecnología y en la salud, seamos médicos que se sienten ingenieros o ingenieros que nos sentimos médicos, ¿verdad? Porque hay de los dos. Es más, aquí habemos algunos que cabemos en ambas categorías. Creo que es un muy buen momento para probar la valía, y entonces yo espero que en el caso por lo menos de México, este sea la excusa que necesitamos, estoy convencido, para brincar al siguiente nivel. Oye, Jesús, y hablaste del personal de TI, pero el médico, ¿qué tiene que hacer? Ya que hablaste de los médicos, ¿cuál es el futuro para ellos? Sabemos que es uno de los principales obstáculos a veces para la adopción de tecnologías, dependiendo de los contextos que podríamos tocar en alguna otra ocasión, pero ¿cuál es el futuro del médico? ¿Qué tiene que hacer el médico para entrar en esta dinámica junto con el personal de TI? No me voy a circunscribir nada más al médico, voy a hablar del personal de salud, porque ahí están enfermeras, radiólogos, patólogos, laboratoristas, etcétera, etcétera. Ellos son los principales actores, Víctor. Nosotros, la gente de TI, tenemos que conocer nuestra posición y el papel que jugamos en este tema, que yo siempre lo digo de la manera más humilde. Yo solamente les cargo el maletín, ¿verdad? O sea, yo solamente le cargo el maletín al director médico de mi institución en estos términos, y le doy la oportunidad de que sepa el papel importante y protagonista que tiene que jugar en los temas de informática digital o de salud digital, y creo que ese es el lugar que pertenecen, ¿no? Entonces, la respuesta concreta es, son los principales protagonistas. No hay salud digital si no hay un cuerpo médico o un equipo de salud médico que quiera tomar ventaja de estos habilitadores como la tecnología. Correcto, ¿no? Y hay que tomar ventaja desde el punto de vista clínico, como bien lo dices, no solo los médicos, sino todo el personal de salud. Te agradezco la respuesta, Jesús. Y pasamos con Analía. Luego de más de un año desde que se inició la pandemia, ¿cuáles son las prioridades de su institución en lo que se refiere a inversión en salud, en soluciones tecnológicas? Adelante, Analía, por favor. Gracias, Víctor. Muchas gracias por la invitación y un placer con el panel que estoy compartiendo. Yo creo que, en primer lugar, el Estado dio cuenta de la necesidad de tener información precisa y oportuna para tomar decisiones basadas en evidencia, y entonces yo lo que espero, antes de invertir en soluciones, es que continúe apoyando con gobernanza, liderazgo y financiamiento para fomentar sistemas de información que sean interoperables, ¿no? Que creo que esta pandemia nos enseñó que se necesita interoperar, no solo a nivel de las instituciones de salud pública, sino con otros subsectores y también con otras jurisdicciones del país, sobre todo para el manejo, digamos, de estas crisis sanitarias. Con respecto a las soluciones, nosotros capitalizamos mucho el aprendizaje con el uso de un chatbot en la ciudad de Buenos Aires, que fue una de las primeras ciudades en incorporar WhatsApp, y esta solución tuvo dos ventajas, a mi entender. Una es la accesibilidad. Nos permitió a los inicios de la pandemia, donde, digamos, muchísima gente tenía la necesidad de conectarse telefónicamente con la central de emergencias, la posibilidad de generar un triage a través de WhatsApp, y con flujos conversacionales que podían identificar si se trataba de una persona sospechosa, y si necesitaba ser derivada a otro subsector de la salud, eficientizó mucho las llamadas a la central de emergencia. Creo que esa experiencia de accesibilidad tenemos que trasladarla a otros cuidados, para acceder a otros cuidados habituales, ahora cuando empecemos a recuperar una nueva normalidad. Y otro uso, otra enseñanza en el que tenemos que seguir explorando, que nos dio el chatbot, es una atención más personalizada. Nosotros incorporamos el WhatsApp para el monitoreo y el seguimiento de aquellas personas que tenían contacto estrecho,
en las que podían ir informando sus síntomas y en caso, digamos, que apareciera un síntoma positivo, las áreas de epidemiología eran notificadas y empezaba una conversación para ver si esa persona tenía que ser derivada a algún hospital o algún centro de complejidad. Me parece que, digamos, esas dos experiencias que nos dieron accesibilidad y cercanía, las podemos seguir explorando en otros cuidados como enfermedades crónicas no transmisibles y tratar de recuperar ese cuidado de la salud que se vio interrumpido durante la pandemia. Gracias, Analía. Hablaste, yo creo, de dos temas muy importantes y muy interesantes. Uno, la gobernanza o gobierno de datos o gestión de datos, y en segundo lugar, la interoperabilidad. Sabemos que Argentina está muy avanzado en estos temas, por lo menos así lo escuchamos acá en México, pero ¿pudieras ahondar un poquito más en la importancia de estos dos temas en relación con el manejo de una crisis como la que tuvimos o seguimos teniendo? Me parece que lo importante de la pandemia es que nos puso a todos en el mismo sentido de urgencia y con el mismo enfoque. Entonces no hubo que discutir cuáles eran aquellas operaciones que había que previsar para interoperar, sino que directamente, digamos, todos sabíamos que teníamos que notificar los casos, que teníamos que notificar los testeos, que teníamos que notificar la ocupación de camas, y dentro de esa ocupación la gravedad de los pacientes COVID. Entonces todas las jurisdicciones, digamos, de la mano del Ministerio de la Salud de la Nación, rápidamente nos ordenamos para interoperar. Ahora, esa interoperabilidad es una interoperabilidad técnica en la que definimos el conjunto mínimo de datos y nos pusimos de acuerdo. Yo creo que posterior a la pandemia vamos a tener que profundizar, como es parte del plan de bus de interoperabilidad, del proyecto de salud digital de la Nación, en profundizar el uso de estándares, tanto, digamos, de sintácticos, de comunicación, como semánticos. Esta vez, digamos, fueron acuerdos de cómo integrar unos sistemas con otros, digamos, obviamente por la urgencia que tenía la emergencia sanitaria. Y desde hace algunos meses también estamos interoperando muy bien digamos, entre las diferentes jurisdicciones del país con el Sistema Nacional de Vacunas. Con lo cual nosotros tenemos el registro primario de la vacunación, con eso alimentamos al registro nacional, y si hay una persona que se vacuna en otra jurisdicción, tenemos eso de vuelta a nuestro sistema de información. Con lo cual, digamos, para la pandemia y para la gestión de la vacunación, sin duda fue una herramienta fundamental, pero cuando uno visualiza esto para el plan de vacunación general, digamos, de toda la población digamos, que pisa el territorio argentino, son estas cosas que nos va a dejar la pandemia, que tenemos que darle continuidad, digamos, cuando esto pase en algún momento, o cuando aprendamos a convivir. Muchas gracias, Analía. Muy interesantes tus reflexiones y sobre todo esto del final que mencionaste, que hay que aprovechar lo que hemos estado sufriendo para mejorar posteriormente. Patricio tiene una opinión al respecto. Por favor, adelante, Patricio. Gracias. Solamente agregar a la excelente exposición de Analía, creo que esto nos pasó en toda Latinoamérica, ¿eh? Lo que está comentando, ahí hice clic con algunas de las cosas. El tema de ciberseguridad, porque estamos abriendo un montón de ventanitas, de acceso por muchos lados, y cada vez es un tema más relevante. Yo hoy día estamos trabajando muy fuerte en eso. Hoy día los registros clínicos se transan en la dark web, ¿no? Uno los puede comprar, tienen precio, es como entrar a, digamos, a un Amazon, pero de compra de archivos clínicos. Entonces, el tema es serio, ¿eh? Es serio por el lado de la confidencialidad, pero también por el lado de la preocupación que tenemos por la dignidad de las personas que vienen a nuestras instituciones. Creo que ese también es un punto relevante que me gustaría agregar dentro de las prioridades que deberíamos tener. Lamentablemente la ciberseguridad, como es compleja, requiere muchos especialistas, hay mucho software dando vuelta, lanzando miles de promesas, digamos, que se traslapan muchos unos con otros, y cuesta desenredar eso. Yo diría que por lo menos
por aquí, digamos, es algo que estamos tomando muy en serio, tratando de recoger financiamiento desde el punto de vista de generar conciencia de esto a nivel directivo. Muchos de los gobiernos corporativos de las empresas lo toman ya como algo que hay que hacer, ¿no? Es parte de la regulación. Creo que en hospitales estamos un poquito atrás y deberíamos ir poniéndonos al día en eso. Ese era el aporte que les quería dar. Gracias. Creo que totalmente pertinente tu comentario, Patricio, y es que a veces se nos olvida esto de la seguridad y creo que debe estar muy presente en cualquier acción que hagamos en relación con la información en la salud. Coincido y yo creo que los demás panelistas deben coincidir en la importancia y también en la necesidad por todos los actores que están alrededor tratando de acceder a estos datos para darles un uso diferente al que tienen como objetivo inicial. Y si alguno de los demás panelistas, Jesús o Arturo, quieren dar su opinión al respecto, está abierto el micrófono. Que lo han dicho magistralmente. Correcto. Entonces, si Arturo no tiene algún comentario, pasamos a la siguiente pregunta que va dirigida precisamente a él. ¿Cuál es su opinión respecto de cómo debería funcionar de forma integrada el sistema de salud público y privado de su país posterior a la pandemia? Y por lo tanto, ¿cómo sería un sistema preparado para enfrentar de la mejor manera posible una cosa como la que vivimos el año pasado y que continuamos viviendo? Adelante, Arturo, por favor, tu comentario. Gracias. Y pues agradezco también la invitación al evento a poder representar a mi país y por ende a la institución para la cual trabajo. Miren, voy a tratar de hacer como un resumen porque pienso que las preguntas son como todo el engranaje un poco de lo que cada uno hemos hablado y cómo no nos soñamos la siguiente pandemia, sino cómo debemos estar como preparados. Por ahí leyendo un libro un día decía, a veces uno se prepara mucho para la guerra, pero no conoce el enemigo. Aquí un poco ya sabemos esto dónde nos puede llevar y más grave que esto, pues nos lo imaginaríamos como con 3 cabezas, 4 cabezas, como los niños de una otra manera reflejan como esos miedos de la infancia. Mire, yo siento y muy alineado con lo que decían, TI dio una visibilidad importante para organizaciones como las que representamos. Definitivamente no por subir el ego, pero la institución reconoció la importancia, no solo por mover las redes, adecuar los espacios, garantizar esa intercomunicación con lo que en Colombia llamamos los aseguradores, que son como nuestros clientes a los cuales se afilian los pacientes. Entendieron que permear datos de nosotros hacia ellos y de ellos hacia nosotros era muy importante en comportamiento, en disponibilidad, todo esto como conjugado en lo que decimos como estas redes de prestadores y aseguradores. Yo pienso que este debe ser un ámbito que el mismo gobierno debe reglamentar. En Colombia estamos dando pasos. La semana pasada volvieron a salir unas leyes que representan como esa CMBD, ese conjunto mínimo básico de datos que den una fluidez y una oportunidad de atención al paciente, de esa seguridad del paciente de no tener que volver a repetir diagnósticos y apoyos para poder dar una atención más inmediata. Dimos también una visibilidad en donde en nuestras estrategias particularmente, y ahí me siento un poco privilegiado, ya entendimos que el presupuesto de TI, retomando esto que hablaban del sector salud, normalmente digamos que en nuestro país el sector salud es el sector como donde pues, se queda no esas grandes inversiones que a veces tiene la banca, sino como lo justo necesario para poder tener, digamos, más que una innovación, un sostenimiento. Hoy ya nos están viendo de una manera distinta, nos están exigiendo también en cómo debemos innovar, actualizar, hacer un mejor manejo de los dineros. Siento que, viendo al tema de la reglamentación, de ese conjunto mínimo básico de datos, en Colombia es un poco naciente de esa manera de como remunero, como presina. Nosotros fuimos muy fuerte en la teleconsulta, en la teleradiología, en estos temas de la rehabilitación y todo este seguimiento de imágenes y controles, pero el país viene entrando en esos esquemas, pues que no es lo mismo pagar la consulta presencial a pagar la consulta remota.
A veces el mismo paciente no se siente igualmente atendido si el médico le está generando la misma lectura enfrente a él que hacérselo enfrente a una pantalla. Quiero mezclar un poquito la segunda pregunta diciendo que para prepararnos a esa futura pandemia que no quisiéramos que llegara debemos educar a los profesionales de la salud, no solo a los médicos, sino también al personal de enfermería y de apoyo diagnóstico, pero debemos educar a nuestros pacientes. En nuestro país ha sido un poco complejo ese concepto celular, de allí está tu médico en tu celular exterior y nos da felicidad verlo y todo lo demás, pero no nos hemos acostumbrado a ver al médico del otro lado, a que esa persona nos está diciendo, tal vez de una manera más explícita, el diagnóstico o el tratamiento en una videollamada, en un WhatsApp, así como vemos a nuestro pariente en el exterior. Entonces siento que debemos educar un poquito más a nuestros pacientes. No todos son de generación de tecnología. Para la institución en que yo represento, pues hay gente mayor, hay gente ya, digamos, de lo que llamamos los abuelos y los papás que no son tan adecuados a la tecnología. Entonces debemos hacer un poco un esfuerzo nosotros también desde TI en garantizar que ese futuro no obligue esos desplazamientos, porque a veces no son necesarios, pero a la gente le gusta ir a ver su médico, a esperar que le abra la puerta y le diga, siga. Entonces siento que la gran preparación para eso es un poco educar al paciente para que ese paciente se sienta que le estamos atendiendo esa misma urgencia sin necesidad de ir a las emergencias. Que el gobierno nos dé un plus en ese ejercicio de abordar con más garantía esos temas de la interoperatividad, de ese conjunto mínimo básico de datos que sean vía una confidencialidad permeables entre instituciones aseguradoras para dar un mejor servicio. Tocaron el tema de ciberseguridad. Miren, yo les cuento que en Colombia es fuerte. El tema es fuerte porque todos conocemos que invertir en ciberseguridad, pues, se necesita dinero, ¿sí? Entonces, antes nos protegíamos con cosas muy básicas. Entonces, cuando tú llevas tu presupuesto, particularmente para mí, y lo llevamos a un comité directivo, dice, pero mira, esto es más de lo que habíamos pensado que era, como si era tan emergente porque no lo habías dicho desde un inicio. Y resulta que es que ahora esto se volvió tan emergente como que se te van a meter a las historias de tus pacientes, se te puede caer el sistema y como en algún momento ocurre en Europa, o sea, el sistema de información está caracterizado como un dispositivo clínico, entonces tú te vuelves en un compromiso que si no tienes historia clínica visible, pues no vas a poder diagnosticar y dar el mejor manejo. Venimos trabajando en eso, tenemos medio año todavía de esta incertidumbre. Aquí nosotros decimos, aquí vamos en el tercer pico y tal vez el tercero fue un poco más de mayor impacto, estábamos más preparados para él. En el primero fue como un aprendizaje para todos. Hoy en Colombia estamos como estabilizando el tercer pico. Aquí decimos que estamos en la meseta y ya va a empezar un descenso. Entonces la organización vuelve y se acomoda más rápidamente que la primera vez. Concluyendo, en términos de tecnología, definitivamente la interoperatividad, definitivamente la ciberseguridad, entender cómo el gobierno debe reglamentar de una mejor manera. Tenía como un tip personal en lo que hablaba en el principio de los desafíos. Para mí personalmente, mi familia, mis hijos en casa todo el tiempo, yo tengo 2 niños pequeños, esto fue un gran reto, ¿sí? Yo tenía que ir a la clínica, lo que decía al principio es, allá hay que estar, yo siento que las clínicas hay que vivirlas, y uno tiene que vivir estos momentos para identificar necesidades, porque las enfermeras y los médicos es el paciente, pero uno es el que tiene que observar, mira, aquí le falta una transmisión de un glucómetro rápido al sistema de información. Aquí le falta rápidamente que yo pueda tener unas gafas de realidad virtual al interior de una UCI, transmitiéndole al otro profesional afuera para evitar contagio y meter a todos los profesionales en un solo sitio. Entonces siento que también es eso, nos volvimos ese médico disfrazado o ese ingeniero disfrazado de médico, no sé, pero eso ha sido bien importante para nosotros. Y los chicos en la casa es muy difícil, es muy difícil. Para mí personalmente fue una experiencia
compleja, obviamente ya está superado, ya terminaron su año en forma positiva, pero nos viene todavía un siguiente año que es una mezcla. Pues eso es lo que les quería compartir. Gracias. Muchas gracias, Arturo. Jesús quiere participar con el tema. Adelante, por favor, Jesús. Sí, lo mencionó Arturo brevemente en un par de momentos en su intervención, pero yo creo que la interoperabilidad va a ser la clave o el nombre del juego para estar preparado para lo que venga, ¿verdad? Porque eso nos va a permitir intercambiar información de una manera más inteligible, de manera más ordenada, más estandarizada, y además nos va a permitir aprovechar mejor la capacidad instalada, que ese es un gran problema que hemos tenido en el sector salud, tanto público como privado. Hemos estado comprando y desechando tecnología porque desde un inicio la tecnología no la compramos planeando que eventualmente va a tener que hablarse con alguien más. Y luego nos damos cuenta que ponerle capas para que hablen entre sí mismos se vuelve muy complejo. Entonces, es muy importante que si estamos pensando que estamos entrando en un mundo donde toco madera, no me ven, pero estoy tocando la madera de la mesa donde estoy, no haya una pandemia como la que tenemos ahorita. Es más, que la domemos, creo que el tema de intercambiar información en salud, tanto el sector público y privado, es más, públicos con públicos, privados con privados, como quieran, de ser humano a ser humano, de paciente a paciente, va a ser algo muy importante y para eso están los estándares que debemos de empezar a usarlos. Democratizan la salud y nos hacen generar gigantescos ahorros en la misma que podremos estarla poniendo esa plata en otro lado. Muchas gracias, Jesús. Yo creo que hablaste de varios aspectos muy importantes también, la democratización del acceso no a la salud, sino a la atención en salud y a la posibilidad de intercambiar tu información o que el paciente sea el portador de su información y no esté en silos y que pueda ser accionada, consultada o modificada por el clínico en el momento en que se encuentre en el punto de atención. Creo que es valiosísimo para si volvemos a tener un problema de este tipo en el mundo. Bien, pues les agradezco a todos su participación, la charla interesantísima y quiero cerrar agradeciéndole a cada uno de ustedes, excelentes profesionales, expertos de nivel mundial en estos temas, pero cerramos también con una participación breve, definiendo una conclusión a lo que vertimos en el panel en el orden en el que empezamos. Por lo tanto, empezamos con Patricio. Adelante, Patricio, por favor. Muchas gracias, Víctor. Bueno, en resumen, está claro que este término de transformación digital en salud es bastante glamoroso, ¿no? Lo ponemos en la publicidad y es evidente que la pandemia lo ha empujado. Eso es una realidad que lo estuvimos conversando aquí en el foro. Pero creo que es importante destacar algo, ¿eh? Y me gusta cerrar con esto cuando me han invitado a otros seminarios y otros foros. Es que no nos olvidemos que nuestro sector sanitario es eminentemente humano. Y eso, más allá del cliché de que somos personas, de centrarnos en las personas, etc., es importante definir que somos pacientes y que cuando estamos en un box de atención semidesnudo, en un momento de vulnerabilidad tremenda, preocupados por lo más preciado que tenemos, que es nuestra salud y la de nuestra familia, de nuestros seres queridos. No estamos pensando en los bits y bytes de las redes, en la seguridad de la información, en la confidencialidad. En ese momento necesitamos una acogida. Creo que podemos caer en momentos en un error, ¿no? De priorizar cosas técnicas que no necesariamente están bien alineadas a nuestro paciente y a los colaboradores de salud que necesitan que su vida se les facilite, ¿no? No perdamos de vista eso. Tenemos que ser solidarios. No podemos escondernos en nuestras oficinas. A nivel tecnológico es súper relevante estar donde está la gente, ¿no? Eso implica que nosotros vamos a poder sentir de primera fuente dónde están los dolores.
Y hay tantas cosas pequeñas que podemos arreglar con un tremendo impacto, ¿no? Entonces, para cerrar, me gustaría que todos nosotros y todos los que nos están escuchando no perdamos de vista a nuestro paciente, a sus familias, a los colaboradores, y eso significa estar ahí, ¿ah? Estar con ellos en la línea de fuego, ver cómo están las presiones, cómo está la demanda, cuál es el impacto que se ponga lento el sistema, de que se cayó esto, que no encuentro el registro clínico electrónico. Y yo creo que eso nos da un input muy importante, más allá de la transformación digital, digamos, para que esto fluya mejor y la experiencia del paciente sea mejor y la calidad clínica mejore. Víctor, muchas gracias nuevamente. Fue un honor compartir contigo este foro y con el resto de los invitados. Muchas gracias. Patricio, el honor es para el panel y para Revista Salud Digital Latinoamérica que contemos con tu presencia y con la de los más panelistas. Analía, por favor, tu comentario final. Bueno, gracias, Víctor. La verdad que yo quería comentar que las tecnologías en la emergencia sanitaria nos mostraron sus bondades para el acceso a la información y garantizar la continuidad del cuidado y manejar la crisis y las políticas sanitarias, pero también nos mostró las desigualdades. Entonces, en este sentido, me parece que es importante que, digamos, que las políticas del Estado y el trabajo conjunto con la academia, la ciencia, la sociedad civil y el sector privado puedan garantizar la base que es la conectividad universal y bienes digitales como bienes públicos para garantizar el derecho a que todos accedan a esta transformación digital que venimos viviendo. Y por supuesto cerraría, como ya dijeron mis compañeros, Arturo lo nombró bastante, esto tiene que estar acompañado de marcos jurídicos y normativos que permitan esta verdadera transformación que se dieron durante la pandemia, pero en la mayoría de los países los englobaron dentro de la emergencia sanitaria, con lo cual, digamos, ahora hay que repensarlos y continuar trabajando en ellos para garantizar cierto equilibrio de adopción, mostrando el valor que tuvieron para el cuidado de la salud. Eso quería compartir. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Analía, por tu presencia y tus comentarios tan perspicaces. Jesús Díaz, por favor. La verdad es que han dejado poco que añadir mis compañeros Analia y Patricio en lo que han comentado como conclusión. Yo solamente diría que estamos todavía en la cresta de la ola y sigue siendo una gran oportunidad para nosotros como CIO seguir probando la valía de la tecnología en las operaciones, en el lugar donde hace sentido. No dejemos pasar esta oportunidad para seguir probándonos como elementos fundamentales en la cadena de valor de atención de un paciente. Gracias por la invitación. Gracias, Jesús. Como siempre, tus comentarios bien puntuales y directo al grano. Muy amable y gracias por estar acá. Arturo, por favor, tu comentario final. Gracias. Un comentario final de mi parte sería en relación a cómo lograr esa transformación de nosotros como líderes de tecnología. Yo aplico una triada que casi siempre la tengo en cuenta en el desarrollo de los diferentes temas de tecnología y es procesos, personas y tecnología. A veces el esfuerzo se va hacia transformar los procesos, otra en cómo ayudar a las personas a que se transformen en estas eras de tecnología, en estos retos que el mundo nos ha mandado. Y finalmente, cómo la tecnología es un instrumento. Siento que esta triada son columnas principales de todo esto que como CEOs hacemos. Muchas gracias por esta gran invitación. Un buen día. Muchas gracias, Arturo. Excelente esta última frase con esas tres partes que son vitales, ¿no? Y que hay que comprenderlas desde cualquier punto de vista en estos trabajos que hacemos y que nos llevan a buenos resultados. Yo quisiera hacer un resumen de lo que platicamos acá. Me corrigen si estoy mal. Creo que hablamos de interoperabilidad como algo muy importante. Hablamos de inversión, pero una inversión dirigida a una toma de decisiones real y pensada a futuro, como lo dijo Jesús. Hablamos de educación, tanto al personal clínico, alfabetización o evangelización, como lo estamos llamando en algunos lugares. La educación como parte de la atención clínica al paciente y como parte de la atención también médica o de los procesos en los que se encuentra sumergido nuestro paciente.
Yo quisiera recordar una frase en la cual yo creo que resumimos mucho de lo que dijimos. La evolución digital no se logra con tecnología, se logra con personas y ahí debe estar centrado. Y también, que también comentaron muy importantemente, recordar que el objetivo final, el objetivo real de la informática en salud, de la digitalización de la salud, no es tener más tecnología, no es tener la mejor tecnología, sino lograr o mantener o mejorar la salud de las personas que dependen en un momento dado de esta tecnología. Si tienen algún comentario más, les agradecería que lo hicieran y si no, daríamos por terminado el panel. Perfecto. Les agradecemos su presencia. Tremendo panel, tremendas opiniones, muy puntuales, muy científicas, muy profesionales y también, lo más importante, muy humanas. Esto fue el panel Experiencias de CIOs de la TAM, tiempos de pandemia. Les agradecemos su presencia. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.